Todo el pueblo, incluso los recaudadores de impuestos, después de escuchar a Juan, reconocieron la justicia de Dios haciéndose bautizar por él. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron para su mal el propósito de Dios para ellos y no quisieron ser bautizados por Juan. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Estos dos versículos, hermanos, que acabamos de leer esta mañana son la conclusión a la que Lucas llega cuando, después de la respuesta que el Señor le dio a los que fueron enviados por Juan el Bautista mientras él estaba encarcelado, acerca de que si él era el enviado de Dios, el que habría de venir, si él era el Cristo. Eso, hermanos y hermanas, suscitó una respuesta de parte del Señor Jesús. La respuesta no fue un sí o un no, sino que más bien lo que el Señor les dijo fue: id a Juan y háganle saber lo que ustedes mismos han visto y han oído. Es decir, lo que Jesús les está diciendo es: sean ustedes testigos de aquello que Juan está preguntando. ¿Y qué fue lo que Jesús les demostró en ese momento? Dice la Biblia que Él les dijo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Apenas, hermanos y hermanas, unos versículos anteriores, Jesús había realizado la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Esa respuesta era la que debía de ser entregada o presentada ante Juan el Bautista. Y eso fue lo que efectivamente hicieron. Cuando los mensajeros de Juan regresaron a él, Jesús se quedó con la multitud y quedó como un sinsabor entre la gente. Y era: ¿cómo es que Juan el Bautista, que nos hablaba acerca de la llegada del Mesías, que nos hablaba acerca de la llegada del reino de Dios, ahora está dudando de este que es el Cristo? Pero Jesús, hermanos y hermanas, hace algo que los seres humanos normalmente no hacemos. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando nos relacionamos con las personas, esa persona quizás ha tenido una trayectoria impecable, una trayectoria limpia, pero llega un momento donde hay un error, una vacilación, y los seres humanos somos así. Nos enfocamos en ese puntito negro en toda la pared blanca y recordamos más ese puntito negro que toda la pared blanca. Eso es lo que estaba pasando acá. La multitud estaba dudando ya del ministerio de Juan el Bautista, porque se estaban enfocando en un momento en el que él había tenido algún tipo de duda o de incredulidad. Pero el Señor Jesús, hermanos, lo que hace es reivindicar a Juan el Bautista, porque aunque él es consciente que él ha tenido una parte humana en la que quizás su fe ha tambaleado o ha vacilado, Jesús tiene un concepto, hermanos y hermanas, muy noble, muy objetivo acerca de Juan el Bautista. Jesús reafirma su ministerio cuando él les dice: oigan, en verdad yo les digo que no ha nacido nadie mayor que Juan. Juan el Bautista es el mayor entre todos los profetas. Vea cómo el Señor Jesús valida, cómo el Señor Jesús fortalece, podríamos decir, la imagen de Juan el Bautista frente a esa multitud que ha sido testigo de la fe vacilante que este hombre en algún momento de crisis ha tenido. A fuerza de ser muy sinceros, todos nosotros, todos creemos en un Dios todopoderoso, ¿sí o no, hermanos? Pero hay ocasiones en nuestra vida donde nuestra fe disminuye, donde nuestra fe duda, donde nuestra fe se quiebra. Si hombres de Dios como Juan el Bautista tuvieron esos momentos de duda,
téngalo por seguro que usted y yo lo vamos a tener en algún punto de nuestra vida. Pero es importante, hermanos, saber y entender que el Señor Jesús vuelve a colocar a Juan en su sitio. Y Él dice: miren, de los hijos nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Pero en ese contexto, el Señor Jesús, hermanos, va más allá que acentuar la imagen o el prestigio de Juan. Y es los versículos que acabamos de leer. Dice: todo el pueblo, incluso los recaudadores de impuestos, que no se consideraban, hermanos, como parte del pueblo de Israel, sino que se les veía como apátridas. Por eso me gusta mucho cómo el Evangelio de Lucas especifica las cosas, porque usted sabe que los recaudadores de impuestos eran judíos que estaban colaborando con el Imperio Romano en la recaudación de impuestos, y los judíos no veían como parte del pueblo de Israel a los recaudadores de impuestos, porque los consideraban unos traidores a la patria, unos traidores incluso de la ley. Pero Lucas dice: todo el pueblo, incluso a aquellos a los que no se les consideraba parte de la nación judía, dice, después de escuchar a Juan, reconocieron la justicia de Dios haciéndose bautizar por él. Esto nos recuerda, hermanos, de manera retrospectiva, en qué consistía el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba predicando acerca de dos cosas: de la necesidad del arrepentimiento y de la necesidad de tener fe en la llegada del Mesías. Vea que son dos aspectos importantes. Uno podría decir que el arrepentimiento y la fe son lo mismo, pero en realidad el arrepentimiento, hermanos, es el resultado de la convicción o de la necesidad de saber que se va por el rumbo equivocado. Cuando nosotros nos arrepentimos, es porque tomamos conciencia que nuestra vida no se va conduciendo en el camino correcto. Y es ahí donde damos un giro de 180 grados. Un giro, hermanos, en el que no hay vuelta atrás. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia. ¿Y qué es metanoia? Metanoia, hermanos, da como resultado una palabra en el español que es metamorfosis, un cambio radical. Pero dice la Biblia que ese era el mensaje que Juan el Bautista predicaba. Y también predicaba acerca de la necesidad de tener fe en la llegada del reino de Dios, o fe en la llegada del Mesías prometido. Pero vea lo importante de la predicación de Juan el Bautista. Para poder entrar en el reino de Dios, es importante tener un proceso de conversión y de arrepentimiento. Pero seamos muy honestos, hermanos. Para aceptar que nos hemos equivocado, se necesita mucha humildad. Se necesita reconocer que nos hemos equivocado. Y ese es el problema de los seres humanos. Los seres humanos tenemos la tendencia de no reconocer nuestras faltas, porque o justificamos nuestra maldad, o minimizamos nuestro pecado, o incluso negamos o culpamos a otros de aquellos que son nuestros propios fracasos. Justificamos diciéndonos: es verdad, yo hice esto, pero es porque fulano me provocó a hacerlo. No, mire, es verdad, yo hice aquello, pero las circunstancias me llevaron a hacer lo que hice. O muchas veces minimizamos las cosas diciendo cosas como: no es tan malo como usted cree. La verdad es que si usted se pone a juzgar las cosas y las ve objetivamente, se va a dar cuenta
que esto no solamente yo lo hago, sino que lo hacen otras personas. Y muchas veces minimizamos aquello que es pecado, que no está bien, que a Dios ofende. En el peor de los casos, incluso podemos culpar a otras personas. Sí, es verdad, yo hice esto, yo falté a la moral, yo hice esto que ofende a Dios, pero la culpa la tuvo él o ella que me sedujo, o la culpa lo tuvieron mis hijos, o mi esposo, o mi esposa, y es el mal del Edén. Pero este versículo 29 dice que el pueblo, la gente, incluidos los recaudadores de impuestos, aceptaron su culpa, aceptaron su pecado y procedieron al bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Ellos reconocieron su pecado, ellos reconocieron lo que no estaba bien delante de Dios. Pero dice el versículo 30, más los fariseos. Y aquí, hermanos, nos vamos de un extremo a otro. Más los fariseos y los intérpretes de la ley. Aquí va a haber una comparación, porque el pueblo se le veía como gente ignorante. Es más, hermanos, la mayor parte del pueblo ni sabía leer ni escribir. Hablando acerca de los recaudadores de impuestos, era gente inmoral, ya se lo dije, los veían como apátridas. Pero de ese extremo, Lucas nos lleva al otro extremo. Son los fariseos, gente que se consideraba a sí mismo justa, gente que se consideraba a sí misma docta, gente que se consideraba a sí misma estudiosos de la Biblia, estudiosos del antiguo pacto. Pero mire lo que dice el verso 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué dice? Rechazaron para su mal el propósito de Dios para ellos y no quisieron ser bautizados por Juan. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué lo rechazaron ellos? ¿Por qué rechazaron lo que aquí dice el Evangelio de Lucas, el propósito de Dios? ¿Por qué rechazaron el propósito de Dios? Porque a juicio de ellos estaban viviendo bien, ellos estaban haciendo las cosas bien. Y cuando nosotros llegamos a la conclusión de que hay algo bueno en nuestra vida, pensamos, ¿y para qué vamos a cambiar esto si estoy bien? Los fariseos y los intérpretes de la ley juzgaron sus propias vidas diciendo, nuestro propósito es el correcto. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Fíjese bien, ellos estaban, hermanos, apelando a que la gente se sometiera al Mesías, pero ellos no estaban dispuestos a someter su voluntad al Mesías venidero. Y muchas veces, hermanos, nosotros también somos así. Nosotros somos especialistas en andarle recomendando, vamos a decirlo así, medicamento espiritual a las otras personas. Muchas veces nosotros somos especialistas en recomendarle pasajes de la Biblia a las otras personas. Pero cuando nos damos cuenta nosotros que hay un área en nuestra vida que debemos de mejorar y que la palabra de Dios nos denuncia que no estamos andando bien, muchas veces rechazamos eso. Nosotros podemos andarle corrigiendo el matrimonio a medio mundo y nosotros tener el matrimonio chueco. Nosotros podemos andarle corrigiendo los hijos a la hermana cuando nuestros hijos andan perdidos. Nosotros podemos andarle corrigiendo la plana a otras personas cuando nuestra vida carece de moralidad. ¿Y por qué sucede eso? Porque estamos rechazando el propósito de Dios, porque pensamos que estamos haciendo bien las cosas.
Y eso nos lleva a una pregunta importante esta mañana. ¿Cómo estás delante de Dios y delante de su propósito? Si le preguntáramos al Señor: Señor, ¿cómo ves a fulano, a mengano, a sultana? ¿Será que ellos están viviendo conforme a tu voluntad? Probablemente la respuesta de Dios va a diferir en buena medida de nuestra propia percepción. Y se lo voy a plantear de la siguiente manera. Se lo voy a plantear de la siguiente forma. ¿Usted cómo está con Dios? No le estoy preguntando cómo ve usted la iglesia en términos generales, porque yo le aseguro algo, y creo que todos vamos a coincidir en esta misma respuesta. Si yo le preguntara a usted, hermano, hermana, ¿y usted cómo ve la iglesia en términos generales? No, hermano, la iglesia deja mucho que desear. No, hermano, la iglesia no se parece a la iglesia del libro de los Hechos. No, hermano, las cosas ya no son como antes. Está bien, hermano. Usted ha hecho un diagnóstico general de otras personas. Pero si yo le pregunto a usted, de usted mismo, hermano, ¿y usted cómo evalúa su cristianismo? ¿Y usted cómo evalúa su comunión con Dios? Ahí es donde no podemos ser muy objetivos con nuestra respuesta. ¿Sabe quién es el que puede hacer, hermanos, un examen objetivo acerca de nuestra espiritualidad? No es su coordinador o coordinadora, no es su pastor de zona, no es ni siquiera la persona que duerme a su lado, aunque lo conoce en buena medida. No son sus hijos, aunque conviven con usted. El libro de Apocalipsis nos habla acerca del Espíritu Santo, que conoce la interioridad de la vida de la iglesia y conoce la interioridad de cada uno de nosotros. Esta mañana yo quiero hacerle una pregunta, porque es fácil pedir diagnóstico de otras personas, pero cuando se trata de nuestro propio diagnóstico, ¿cómo estamos con Dios? Si yo le digo a usted, hermano, ¿verdad que hay gente orgullosa, altiva, soberbia? Muchos me dirían, sí, hermano, en la iglesia usted viera cómo hay personas que son muy altivos, muy soberbios. ¿Y usted? ¿Qué tan humilde es? ¿Qué tan sencillo es? Porque nos es fácil recetarle medicina a otras personas, en tanto que nosotros creemos que estamos bien. Pero ¿sabe cuál es el peligro de eso? Lo que dice ese versículo 30, que rechazamos el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para usted, amada hermana, amado hermano? El propósito de Dios es que la medida de la excelencia no es un hermano acá en la iglesia, no es ni siquiera el pastor. La medida con la que seremos medidos es la talla del varón perfecto, que es Jesucristo. Él es nuestra verdadera talla, nuestra verdadera medida. Él quiere que nos parezcamos más a Jesús en el trato hacia las demás personas. Él quiere que nos parezcamos a Él en nuestras convicciones, en nuestros anhelos, en nuestros deseos. Pero muchas veces podemos pensar que estamos bien con el Señor por el simple hecho que venimos a calentar una silla en la iglesia. Muchas veces podemos creer que estamos bien delante de Dios porque cumplimos un privilegio dentro de la iglesia. Y esto, hermanos y hermanas, puede convertirse en el peor engaño de nosotros. Los fariseos, porque creían que andaban fiscalizándole la vida al pueblo y excluyendo a los recaudadores de impuestos, eso les hacía pensar a ellos que estaban bien. Los intérpretes de la ley
porque pensaban que leían la Biblia de manera mecánica, de manera fría, pensaban que estaban bien. Y nosotros también podemos caer en el mismo error de pensar que porque tenemos años de venir a la iglesia, Dios se agrada de nosotros. De pensar que porque tenemos mucho tiempo de desempeñar un privilegio, Dios se agrada de nosotros. Amados hermanos, podemos engañarnos a nosotros mismos e incluso podemos engañar a los demás. Y muchas veces por un simple convencionalismo decimos, cuando se nos pregunta, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Bien, decimos nosotros. Pero Dios sabe si estamos bien o no estamos bien. Dios lo sabe. Pero ¿qué significa rechazar el propósito de Dios? Rechazar el propósito de Dios es lo que dice la parte final del versículo 30. Dice que no quisieron ser bautizados por Juan. Y es que ellos preferían más el peso de su privilegio, el peso de su posición, el peso de la reputación humana, en vez de reconocer públicamente que no estaban bien, que se habían alejado de Dios. Y muchas veces también nosotros, hermanos, podemos caer en esta misma trampa de los fariseos y de los intérpretes de la ley. Ellos decían, ¿y qué va a decir la gente si me ven que Juan el Bautista me está bautizando? Van a decir que he cometido algún pecado, van a decir que he transgredido la ley. ¿Y qué van a decir mis amigos si se dan cuenta que yo, intérprete de la ley, estoy reconociendo que necesito arrepentirme de algo que no está bien? Y muchas veces lo que nos hace rechazar el propósito de Dios para nuestra vida es que nos ponemos a pensar en el famoso ¿qué dirán? Hermanos amados, no importa lo que los demás digan de nosotros, porque las personas normalmente no somos objetivos hacia los demás. Lo que importa, incluso nosotros mismos no podemos ser tan objetivos. Usted puede creer que está bien y a lo mejor no está bien, pero no importa lo que la gente diga, no importa lo que usted diga de usted mismo o usted misma. Lo que importa es lo que Dios diga de usted. Entonces, esta mañana Dios está acá. Él nos conoce. Él pesa nuestros corazones. Y yo quiero preguntarle esta mañana, ¿cómo está usted? No piensa en su vecino, no piensa en su esposo, no piensa en su mamá o en su papá o en su hermano, no piensa en nadie, piensa en usted. Ni siquiera le estoy poniendo a que juzgue a los servidores. No le estoy diciendo, ¿y cómo está su pastor? ¿Y cómo está su supervisor? ¿Y cómo está su líder? No, usted. Olvídese de cualquier persona en este lugar. Y como dice ese canto, solo estamos tú y yo. ¿Usted cómo está? ¿No será que Dios nos está llamando también a que rectifiquemos ciertas áreas de nuestra vida? ¿No será que Dios nos está llamando a que superemos ciertos elementos que no están bien en nuestro carácter, en nuestro temperamento? Como le digo, muchas veces nosotros justificamos, minimizamos o culpamos a otros acerca de nuestros defectos. Y como pecado, hermanos y hermanas, no solamente son los pecados escandalosos como la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, la brujería o la hechicería. La Biblia dice que uno de los pecados de la carne es la maledicencia. ¿Y qué es la maledicencia? Es hablar
en mal de otros. Yo le pregunto, ¿y usted? No le estoy preguntando si han hablado mal de usted, porque yo sé que todos me van a decir amén. Si yo les pregunto, hermanos, ¿han hablado mal de usted alguna vez? Amén van a decir. No, usted ha hablado en mal de otra persona a las espaldas de esa persona. No me responda. Si yo le pregunto acerca de otro pecado de la carne, la gritería. La gritería, ser una persona explosiva que anda gritando en la vida, es un pecado, es una obra de la carne. ¿Cuántos gritones hay acá? Bueno, de eso se trata. Que de repente, hermanos, acá somos mansas palomitas, pero allá en la casa, hermano, son unos gritos que se oyen. Yo le pregunto algo más. Otra obra de la carne, la glotonería. ¿Es pecado la glotonería? ¿Y a cuánto nos gusta el diente, hermano? En fin, lo que le quiero decir es esto: que si comenzamos a hacer una evaluación así muy sincera, no de la vida de otra persona, sino de nosotros mismos, nos va a pasar lo que le sucedió a Jesús frente a la mujer que fue encontrada en adulterio. Toda la multitud enardecida decía: muerte a la mujer, muerte a la adúltera, muerte a esa mujer sin vergüenza. Y Jesús les dijo: nice, está bien. Solo un detallito, porque vamos a apedrear a esta mujer por su pecado, está bien, pero solo una advertencia: el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Jesús? Después de sepultar a esta mujer bajo piedra, de esas mismas piedras con las que matamos a esta mujer, de ahí siguen ustedes. Y ahí fue como un ups, me acordé que yo hice esto, me acordé que yo hice lo otro. Y dice la Biblia que comenzando por los más viejos hasta llegar a los más jóvenes, todos se dieron a la fuga. ¿Y quién fue el único que quedó en pie frente a la mujer? Solo el Señor Jesús. Si ahí había alguien, hermano, que tenía la potestad no de tirar una piedra sobre la mujer, sino de tirar un meteorito contra toda la humanidad, contra todos nosotros, ese era el Hijo de Dios que estaba ahí de pie. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Jesús le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya se fueron, Señor, no están. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo tengo la potestad de condenarte, pero te doy la oportunidad para que te reivindiques a través del arrepentimiento. Entonces, esta mañana, mis amados hermanos, ¿usted de cuáles va a ser? ¿De los que pertenecen al pueblo y a los recaudadores de impuestos que dijeron: sí he pecado, sí hice mal, sí merezco que el Señor me condene, pero me abrazo a su amor y a su misericordia, y con eso se arrepienten y toman la fe en el Hijo de Dios? ¿O usted será de los escribas y los fariseos que dijeron: uy, yo no, yo me porto bien, yo tengo tantos años de estar en la iglesia, yo tengo estos privilegios? Mis amados hermanos, ningún privilegio, ninguna posición, nada, absolutamente nada nos podrá justificar delante de Dios. La única manera en que podremos ser encontrados inocentes y justificados delante de Dios
es que la sangre del Cordero de Dios haya sido aplicada en nuestra vida. Amén, hermanos. Por eso es que hablamos acerca de la necesidad del arrepentimiento, de creer en Jesús, el Hijo de Dios. Y de eso se trata el Evangelio. Así que en unos breves segundos yo voy a hacer una invitación para aquellas personas que deseen entregarle su vida a Cristo o deseen reconciliarse. Y desde ya le voy a decir algo: usted va a luchar con el famoso ¿qué dirán? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia? Mire, lo que ellos digan vale un cacahuate, pero lo que sí importa es lo que Dios diga. Y por eso es que la Biblia nos dice: bienaventurado el hombre al que el Señor no culpa de pecado. Y ese es el Dios que está dispuesto a perdonarnos esta mañana. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiese alguna persona que desea reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie o levantar su mano. Ahí habrá un hermano, una hermana que gustosamente va a orar por usted. Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que se ponga de pie. Nadie le va a juzgar acá, porque aún nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados delante de Dios. Usted tiene que decidir si será como el pueblo sencillo, como los recaudadores de impuestos que no les importó reconocer públicamente que habían pecado, que estaban mal, que necesitaban un cambio en su vida y que por lo tanto se arrepentían. O si usted será como los fariseos y los intérpretes de la ley, que le dieron espalda a Jesús y así rechazaron el propósito de Dios para su vida. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Tal vez en su caso usted se alejó del Señor. Esta mañana yo quiero preguntarle: ¿hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien? Este es un llamado al arrepentimiento. Este es un llamado a la conversión. Este es un llamado para creer en el Hijo de Dios y decirle: Señor, hay muchas áreas en mi vida que necesitan ser cambiadas. Y ahora yo te pido, Señor, que me perdones de mis pecados. ¿Hay alguien esta mañana? No puedo extender mucho este llamado porque el tiempo ya me avanzó. Pero si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. ¿Quién será aquel que con humildad acepte el perdón de Dios? ¿Hay alguien esta mañana? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie. Si no lo hay, hermanos, vamos a orar. Pero como yo se lo dije hace algún momento, es fácil buscarle los errores a las otras personas, pero cuán difícil y cuánta humildad se necesita para reconocer los nuestros, para no justificarlos, no minimizarlos y mucho menos culpar a otros de aquello que en nuestra vida está mal. Esta mañana el Señor a ti te pregunta, a ti personalmente, ¿cómo estás? Y si usted es muy sincero
y honesto delante de Dios, se dará cuenta que hay muchas áreas en su vida que necesitan mejorar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, te lo pido, a ser fieles a ti. Ayúdanos a hacer una valoración interna de nuestra vida. Ayúdanos a ser honestos contigo. A ti no te podemos engañar, Señor. Todas las cosas tú las sabes de nosotros, y por eso reconocemos, Señor, que hay muchas falencias, muchos errores que necesitamos enmendar. Ayúdanos, buen Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo esta mañana, y ayúdanos a ser conforme a tu Hijo Jesús. Oramos también esta mañana por nuestros diezmos y ofrendas. No te damos, Señor, por necesidad ni por compromiso, sino con un corazón sencillo y humilde, reconociendo que todo lo que tenemos de tu mano lo hemos recibido. Bendice a tu pueblo, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el Señor, hermanos. Pueden pasar nuestros hermanos